Muy buenas noches para todos. Nuestro Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, hoy tenemos la grata visita de nuestro carísimo amigo Francisco Holguín, nuestro amigo y hermano de México. Entonces, no siendo más, vamos a cantar Solo Crees de nuevo y vamos a darle la bienvenida a la palabra a nuestro hermano. Solo creer. No es posible, solo creer. Amén. Dios bendiga a ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí, pues siempre es muy grato el poder estar aquí con ustedes en esta iglesia. Y bueno, en esta mañana, en esta noche, estamos aquí por la invitación de nuestro amado hermano Pastor Darío. Nos encontramos en Paraguay y él sabía que venía aquí para Colombia y me hizo la invitación para poder estar aquí con ustedes. Y me siento muy contento, de verdad. Para mí siempre ha sido un gusto el poder estar con ustedes. Reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli. Les aman en el Señor y ellos sabían que iba a estar aquí en esta noche con ustedes y les envían saludos. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra y vamos a ir a abrir en el libro del profeta Isaías, el capítulo 28, Isaías 28, verso 7. Isaías 28, 7. Isaías 28, 7. Mas también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, estoy delante de tu divina presencia, primeramente agradecido, Padre, porque tú me permites estar una vez más en esta iglesia, Señor. Oh Dios, para poder, Padre, compartir contigo, con tus hijos, Señor, tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo me pueda asistir, Señor, que todo lo que se ha dicho sea de acuerdo a tu palabra y al mensaje de restauración que tú has enviado. Bendice al pastor local, bendice a los hermanos, Señor, y que todos, Padre, podamos recibir la porción de vida que tú tienes, de vida y de tu palabra que tienes asignada para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar. En esta noche quiero hablar un temita que le he titulado Los 4 errores fatales de Israel. Bueno, yo sé que el hermano Darío, él conoce mucho respecto a Israel. Yo he aprendido muchas cosas de él. Creo que el Señor le ha dado bastante, pues, y no solamente en el aspecto, digamos, de lo que uno puede leer aprendiendo, sino tan solo el hecho de estar en Israel, eso ya es una experiencia aparte. Y en esta noche yo quiero hablar sobre los 4 errores fatales. Y probablemente usted diga, bueno, y eso quizá pudiera ser una conclusión mía, pero no, yo lo voy a tomar lo que el profeta habla precisamente tomando esa frase. Bueno, primeramente, ¿qué es un error? Mire, la palabra error tiene 2 definiciones. La primera es una desviación de lo exacto o de lo correcto. Ese es un error. También es creencia en algo que no es cierto. Digamos, si lo traemos en el aspecto de la Biblia, ¿verdad? Pero en esta noche el tema no es de los 4 errores de Israel, sino de los errores fatales. Bueno, pero ¿qué es algo fatal? Es algo que causa desgracia o infelicidad. Entonces, en esta noche quiero hablar sobre eso. ¿Y cuáles fueron los errores fatales que cometió Israel? Mire,
yo voy a tomarlos, en mi búsqueda del mensaje encontré 4, quizá ya más desde luego, a los cuales el profeta se refiere. Y el primero de ellos fue que ellos pidieron una ley. Antes de tener una ley, ellos tenían la gracia. Y la gracia fue suficiente para ellos. Mire, voy a comenzar leyendo de un sermón maravilloso que es Volviéndose al Norte, predicó el 29 de enero de 1961, el párrafo 5 y 6. Dice: la gracia les había provisto una gran cosa. La gracia les había provisto un cordero pascual. Cuando estaban en Egipto. La gracia, escuchen, les proveyó un cordero pascual. La gracia les había provisto un profeta. O sea, ellos no hicieron nada ni para que el Señor les proveyera algún mérito para decir: Señor, hicimos esto, así que merecemos que tú nos proveas un cordero pascual. No, tampoco hicieron absolutamente nada para decir: Señor, merecemos que tú nos proveas un profeta. Fue la gracia. Dice el profeta, 2 cosas. Y la gracia les había provisto un ángel. Mire, 3 cosas maravillosas que el Señor... Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Uno le puede implorar misericordia al Señor y el Señor es movido a misericordia, pero usted no le puede implorar gracia. La gracia es algo que Dios le da, sin que uno tenga que hacer algo para merecerla. Ahora, pero mire, cada una de estas cosas o elementos que la gracia les había provisto tenía un propósito. Primeramente les proveyó el cordero de la Pascua. Y el hermano Branham nos dice para qué era el cordero. Dice: el cordero de la Pascua era para sus pecados. El cordero. Pero la siguiente cosa que él provee es un profeta. ¿Para qué era un profeta? Dice: el profeta de ellos fue su instructor. Y lo tercero que fue el ángel, dice: el ángel fue el guía de ellos. Mire, hermano, cuando ellos salieron de Egipto, Moisés no llevaba ningún GPS. Es más, había otra vía mucho más corta que tener que cruzar el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. Mire, y hay algo importante. El hermano Branham incluso nos dice, caminando, cuánto tiempo se iban a hacer. Y él dijo, en automóvil uno se haría tanto tiempo. Hermano, esas palabras son certeras. Hoy en día usted puede tener un Waze o un Google Earth, y si usted pone como inicio a donde ellos estaban y como destino final, como lo hemos hecho cuando hemos viajado, le da exactamente lo que el profeta dijo. En tiempo. Esto es maravilloso, hermano. Mire, porque cada cosa da testimonio que este mensaje es verdad. Le repito, el profeta dijo, caminando iban a hacer tanto tiempo. Usted sabe que en el GPS le ponen ahí cuánto tiempo pudiera hacer la persona caminando, en bicicleta, en transporte y en un vehículo. Si usted lo programara, si nosotros estuviéramos ahí donde estaban los hijos de Israel y lo programásemos como destino final, Canaán nos daba exactamente lo que el profeta dijo. Ahora, dice el hermano Branham, la gracia les había provisto todo para ellos. La gracia les había provisto un escape de Egipto antes que ellos tuvieran alguna ley. Entonces la gracia les había provisto uno de los avivamientos más grandes que jamás habían tenido. En este avivamiento ellos habían visto grandes poderes de Dios. En este avivamiento ellos habían visto la luz del sol, mientras el resto del mundo estaba en tinieblas. En este avivamiento ellos habían visto la mano poderosa de Dios liberar al pueblo inocente, sacándolos de la esclavitud a la liberación. Y en este avivamiento, después que habían cruzado al otro lado del Mar Rojo, ellos se encontraron muertos a todos sus enemigos en el Mar Rojo detrás de ellos. ¿Qué fue lo que proveyó todo esto? La gracia. Entonces, hermanos, si hasta ahí la gracia les había provisto todo lo que necesitaban, entonces no requerían más. Pero escuche, aunque la Biblia no es específica al decir que fue precisamente el pueblo de Israel quien pidió la ley, pero hay un versículo que apunta a ello. Éxodo 19:8. Éxodo 20 ya son los 10 mandamientos. Pero dice la Biblia en Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y mire, es precisamente
este capítulo que es Éxodo 19 al que el profeta de Dios hace referencia. Aquí mismo, envolviéndose al norte, párrafo 9, aquí está. El error más fatal que Israel cometió fue en Éxodo 19. Después que la gracia les había provisto todas estas cosas y les había dado un avivamiento, ellos todavía demandaron una ley. Pensaron que podían tener escuelas, ministros, teólogos, instruidos y bueno, solo ser como el resto de la gente, algo sobre lo que ellos pudieran argumentar, algo con lo que ellos se pudieran separar unos a los otros, romper un compañerismo o la hermandad. Nosotros creemos esto y nosotros creemos eso. Si ellos solo lo hubieran dejado marchar de la manera que Dios lo tenía marchando, hubiera estado muy bien. Pero entonces pidieron una ley. Ahora, ¿cuáles eran los motivos que los impulsaron a pedir una ley? En el sermón El Juro por sí mismo, predicado el 12 de diciembre del 54, párrafo 202, cuando ellos salieron con él y entraron al desierto, dijeron: oh, danos algo que hacer. Queremos formar una organización y queremos que tú nos des algo de hacer. Hagámonos algo como esto. Danos una ley para guardar. Y luego el profeta dice, Éxodo 19 fue el error más grande que Israel cometió, cuando la gracia ya les había provisto su salvación. Entonces ellos querían hacer algo para merecerlo. Y Dios ya le había jurado a Abraham lo que él iba a hacer. Ellos dijeron, déjanos tener una ley, y la ley nunca hizo, ninguno nunca la guardó, ellos nunca la guardaron, pero ellos la pidieron. En Adopción Espiritual, predicado el 24 de septiembre del 56, párrafo 122, dice: Dios les dio a los hijos de Israel la ley, porque ellos querían la ley. Dios no quería que la tuvieran. Mira, esto es maravilloso. Dios no quería que la tuvieran. Esa es la elección del hombre. En Éxodo 19 dijeron: tú nos des algo que hacer para merecer nuestra salvación, cumpliremos la ley si tú nos la das. En otras palabras, pero nunca fue el plan de Dios. El Señor, antes de la ley, no es que la ley les hubiera ayudado en sí en algo. Ahora, incluso Pablo dijo: yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero no quiere decir que antes de la ley ellos no pecaban. Abraham mintió, Noé se embriagó, y para cada una de esas circunstancias la gracia había sido suficiente. Pero mire, estas cosas que nosotros estamos escuchando al profeta de Dios decir, nosotros no las supiéramos si no lo hubiéramos escuchado a él decir. Porque la gente regularmente piensa que fue Dios, por su iniciativa, por su voluntad, que quiso darles una ley que realmente nunca guardaron. Pero no fue iniciativa de Dios, fue iniciativa del pueblo. Cuando ellos dijeron, como dice el profeta, queremos tener una ley, nosotros queremos hacer algo para merecer nuestra salvación. Hermano, como si la salvación se pudiera comprar con méritos. Ese es el gran problema con las iglesias legalistas, que ellos piensan que van a llegar al cielo llevando sobre sus hombros unas cubetas llenas ¿esa la palabra cubeta la entiende? Unas cubetas llenas de buenas obras. Hermano, como dijo el profeta de Dios, dijo, cuando el hombre quiere hacer algo mismo para salvarse, dice, es como un leopardo que se está lamiendo las manchas para intentar borrarlas, dijo, y no solamente no las borra, sino que las hace más brillantes. Ahora, ese es el primer error fatal. Ellos pidieron una ley. Ahora, quizá nosotros hubiéramos dicho, no fue un error, fue lo mejor que ellos pudieran haber tenido. No, esto es lo que el profeta nos dice. Y no solamente dijo que era un error, sino dijo que era un error fatal. Hermano, si hasta Éxodo 19 el Señor se había encargado de todo, no solamente con ellos, sino desde el tiempo de Adán, ¿qué no podía seguirse encargando de ellos de esa manera? Pero ellos, y como dijo el profeta, de todas maneras nunca la pudieron guardar, absolutamente.
Ahora, ese fue el primer error. El segundo, se negaron a poseer la tierra. Mire, el Señor desde luego, desde tiempo de Abraham, le había dicho que ellos iban a estar cautivos en una tierra que no era su tierra, pero que algún día Él los iba a sacar con brazo fuerte. Llegándose el cumplimiento del tiempo, así como cuando Pablo en Gálatas dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, también llegándose el cumplimiento del tiempo, el Señor se acordó de su promesa. Y no es que Él se le olviden las cosas, pero Él lo que estaba diciendo es, yo mantengo vigente la promesa que le hice a Abraham. Ahora, todos entendemos que Él preparó a su hombre, no era la manera en que Moisés se quería preparar él mismo, porque él mismo se vio involucrado en un terrible fracaso, pero tenía que ser la obra de Dios. Todos sabemos el resto de la historia. Lo sacó del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, y comenzaron a caminar en el desierto. Pero entonces Números, el capítulo 13, es el capítulo de la vuelta de esquina. ¿Por qué? Primeramente Moisés escogió a 12 hombres, uno representando a cada tribu, para que fueran a indagar la tierra, que fueran a reconocer la tierra. Y bueno, ellos quizá cuando fueron de ida, llevaron una actitud muy optimista. Por fin vamos a reconocer la tierra que el Señor le prometió a Abraham, y esa tierra que nosotros hemos venido escuchando vez tras vez que existe. Bueno, esa fue la actitud de venida. De regreso fue otra. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Señor les iba a dar una tierra desierta, casi ya con casas construidas, pero no, así como a nosotros. El profeta dijo que el cristianismo, el verdadero cristianismo, no es como ir a un día de campo, es ir a una batalla. Desde mucha gente también, y comienzan muy bien, pero cuando se encuentran o se enfrentan con la realidad, comienzan a decaer en el ánimo. Es que yo no pensé que el cristianismo fuera eso. Hermano, nadie nos ha engañado. La Biblia no nos engaña, el profeta no nos engañó. Nunca dijo, oye, usted es un buen miembro de iglesia y eso es todo, y al cielo. Claro que no hay una batalla que pelear a diario. El pueblo de Israel estaban confiando en el reporte de aquellos 12 espías. Parecía que con la misma euforia con la que ellos entraron en la tierra, debería de ser la misma euforia con la que regresaron. Pero el asunto fue distinto. ¿Por qué? Primeramente, la tierra estaba habitada, pero no era cualquier habitante los que lo estaban habitando, eran los hijos de Anac, eran gigantes. Mire, muchas veces hemos pensado, incluso el hermano chileno, el hermano Edgardo, hizo un canto donde dice Josué, dame mi monte, cuando Caleb le dice, mira, yo soy un hombre de 85 años, pero estoy tan fuerte como cuando salí de Egipto. Y dame mi monte. Uno dice, ¿qué cosa? Sí, él pidió su monte. ¿Sabe usted una cosa? Pero si uno escudriña la escritura, Caleb no estaba pidiendo cualquier monte, estaba pidiendo el monte donde estaban los anaseos, donde estaban los gigantes. ¿Qué quiere decir? Es como si dijéramos, estaba pidiendo lo más grueso de las lanzas. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Esto realmente habla de un hombre que tenía convicción. Con razón la Biblia dice que en él había otro espíritu. Ahora, bueno, ellos, viene el reporte, y aquí en Éxodo, Números, el capítulo 3, el verso 30, dice, entonces Caleb, cuando ellos escucharon, el hermano Branham dijo que era un reporte malo o maligno el que ellos traían. Hermano, muchas veces cuando uno escucha buenas nuevas, el corazón se alegra, pero cuando uno escucha cosas que a veces son contrarias a lo que esperamos, parece que el corazón de la gente se derrite. Esto fue lo que sucedió con ellos. Ellos esperaban un mejor reporte, pero al fin y al cabo estaban siendo veraces con lo que habían visto. ¿Usted cree que a Josué y a Caleb fueron enviados a otra parte mejor para que no vieran la realidad y que ellos sí regresaran optimistas con un reporte optimista? Ellos fueron enviados a la misma tierra.
¿Dónde radicó la diferencia? No es porque, ahora recuerde, aquellos gigantones medían, mire, una vez hablamos en México sobre gigantes prehistóricos, el hermano Branham dijo que la serpiente medía 10 pies, es decir, 3 metros, yo no sé si esto de acá mide 3 metros, imagínense. Entonces, ese era el tipo de personas que ellos estaban viendo. Lo mismo que vieron los demás fue lo mismo que Josué y Caleb vieron. Pero ¿dónde residió la diferencia? ¿Por qué no regresaron? Y la Biblia dice, mire, esto es tremendo, hermano. Dice la Biblia que el pueblo lloró. Imagínense, parecía que era todo un desencanto. Después de haber salido de Egipto, después de andar caminando en el desierto, y ahora en vez de que les auguren algo bueno, resulta que todo parece gris, todo parece lúgubre. Hermano, cuando la Biblia dice que el pueblo lloró, esto quiere decir que ellos se sintieron, pues, no desencantados con Dios, sino desencantados con la realidad. Esperábamos algo mejor. ¿Cuántas veces la gente se desencanta y dice, es que yo esperaba algo mejor? No, hermano, lo que esperaba es lo que Dios dice. Y no siempre, por eso el profeta dijo, los días nublados o los días soleados no son una señal de aprobación de Dios, pero tampoco los días nublados son señal de desaprobación de Dios. Sencillamente es parte del camino. Y entonces, mire, aquí encontramos en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. El profeta toma esta porción y dice que él dijo, somos más que capaces que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, hermano, veamos las estadísticas. Eran 10 contra 2. Si la mayoría de ellos hubieran dicho, si quizá un individuo hubiera dicho, no, es que no podemos, pero los otros 11 hubieran dicho, sí podemos, la gente diría, pues yo sí, si ellos dicen, la mayoría dicen que pueden, es porque podemos, pero aquí eran 2 solamente. Los otros 10 estaban diciendo que aquel pueblo era más fuerte que ellos. Mire, la Biblia en español dice, y vituperaron. La Biblia que el profeta le dice, y presentaron un reporte maligno. Entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura. También vimos allí los gigantes, hijos de Amalek, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, estos gigantes vienen, sabemos, desde Génesis, desde la serpiente misma. De ahí llegaron al diluvio, y uno puede seguir su trayectoria hasta que fue en el tiempo de David cuando los exterminó. Pero toda la trayectoria de la Biblia uno los viene encontrando. Ahora mire lo que dice el profeta de Dios aquí mismo, envolviéndose al norte, párrafo 24. Ahora nos damos cuenta que ellos viajaron desde allí a Cades Barnea. En Cades Barnea ellos cometieron el error más fatal que jamás cometieron. ¿Cuál fue el primer error más fatal? El pedir una ley. ¿Por qué? Porque fue una ley que el hermano Branham dijo que una ley no tiene poder salvador en ella. Dijo, la ley es como un policía que lo arresta y lo pone en prisión, pero la ley no lo puede sacar. Ellos mismos se metieron a esa prisión por causa de la ley que ellos pidieron. Ahora, este segundo error, ¿por qué el profeta le llama el error más fatal? Porque allí muchos o la mayoría de ellos, la grandísima mayoría, sellaron su destino. Porque fue ahí cuando el Señor realmente, uno puede ver los capítulos previos y después de Números 14, donde el Señor se indignó. Es más, hermano, el Señor estaba supuesto a raerlos, a destruirlos. Si no es que Moisés se para en la brecha y dice, hey Señor, ¿qué van a pensar los egipcios? ¿Qué van a pensar los demás pueblos? Que a causa de que tú no los pudiste, voy a decirlo de esta manera, domar,
los tuviste que destruir. Y mire, y ahí hay unas palabras maravillosas que el profeta dice. Dice, ahí es cuando un hombre le dijo a Dios una mejor manera que la que Dios tenía. Ahora, dice el profeta de Dios, Israel cometió un verdadero error cuando llegó a Cades Barnea. Bueno, entonces ellos tenían sus 12 cabezas diferentes, 12 grupos diferentes de ellos, y ellos los enviaron a espiar la tierra prometida, para ver lo que podían conseguir, cualquier información del interior. Cuando regresaron encontramos que había 10 del grupo que dijeron, es imposible tomarla. Sencillamente no lo podemos hacer, es muy difícil. Nosotros somos pequeñísimos al lado de ellos, parecemos langostas. Pero había dos que tenían la evidencia. Ellos habían estado en alguna parte. Cuando regresaron, ellos tenían los frutos de la tierra. Ellos regresaron para dar a conocer que ellos habían estado allá, y al regresar trajeron la evidencia de que era una tierra buena. ¿Se acuerda? No sé si fue una de las últimas veces que estuve aquí que hablamos de tierra de bendición y tierra de maldición. ¿Cómo es que se requerían 2 personas, hermano? Y dijo el profeta de Dios, si eso fue con una tierra que tiene una maldición encima, ¿qué será cuando la maldición les sea quitada? O sea, ellos no solamente habían corroborado, ellos habían visto lo mismo que los otros 10 espías, hermano, pero para tratar de alguna manera de amortiguar o de quitarle el efecto a aquel reporte maligno, les dijeron, miren, la tierra no solamente existe y es buena tierra, y aquí está, aquí en nuestros hombros, aquí está la evidencia de que la tierra es como el Señor nos la dio. Ahora, pero aquel mal reporte invadió las mentes y los corazones de los hijos de Israel. No, parece que esa es la naturaleza humana. Siempre ante lo negativo uno lo magnifica, y ante lo positivo uno lo empequeñece, cuando debería ser al contrario. No, hermano, no es que ellos se envalentonaran y dijeran, bueno, sí vimos a los gigantes, pero nosotros los podemos derribar a golpes. Ellos no estaban mirando eso, estaban viendo que el Señor les había prometido esa tierra. ¿Cómo lo iban a conquistar? No era asunto de ellos, era una promesa de Dios a la que ellos tenían que aferrarse. Es lo mismo con nosotros. El Señor nos dijo que vamos a llegar, como quién sabe, no sabemos lo que el día de mañana nos depare, pero Él nos ha dado una promesa. A pesar, como dice la Biblia, que cada día trae su afán, sí, trae su afán, y cada día trae sus luchas, sus pruebas. Mire, porque muchos de los que alguna vez comenzaron en el cristianismo, en un cierto día en particular dejaron de servir al Señor. ¿Por qué? Porque en ese día ya no pudieron vencer quizás su propia incredulidad, su propio razonamiento, las circunstancias ante las cuales se encontraron. ¿Y qué es lo que lo tiene usted perseverando? No es que usted sea mejor que el otro. Todo lo hemos sabido en las iglesias, muchos hermanos que se sentaron a un lado ahí en la banca, después ya no están. Y no estamos diciendo esto como tratar de decir, es que nosotros, mire, no fue la gracia de Dios solamente, hermano. Y es la que nos ha sostenido, porque nosotros hemos visto lo mismo que los demás han visto, hemos padecido lo mismo que los demás han padecido, hemos sufrido lo mismo que los demás han sufrido. Pero ¿qué nos mantiene en pie? Que por encima de las circunstancias estamos viendo la promesa de Dios. En el patriarca Abraham, dice el profeta de Dios, y cuando ellos vieron a esos gigantes allá, 10 de ellos se sintieron tan mal que dijeron, nosotros no podemos tomarla. Hermano, así como una buena actitud es contagiosa, una mala actitud también. Una persona que está deprimida, si tiene alguien a su lado, si la persona que está allí no tiene cuidado, después van a ser 2, 3, 5. Nosotros no podemos tomarlas, son muy grandes. Pues mire la oposición que tenemos. Y cuando regresaron a traer el reporte, ellos trajeron un reporte maligno. Imagínense usted, la gente estaba esperando en ellos. La gente estaba con expectativa. Y en vez de recibir ellos lo que ellos estaban esperando, de pronto reciben todo lo contrario.
¿por qué traían un reporte maligno? Si Dios les había dicho, yo les he dado esa tierra, es suya. Él se los dijo allá en Egipto, yo les he dado esta tierra, es una tierra buena que fluye leche y miel. Pero cuando ellos vieron la oposición tan grande, 10 de ellos regresaron diciendo, no podemos hacerlo. Mire, eso es tremendo. Dice, pero fue Josué quien apaciguó al pueblo. Dijo, espérense, hermanos, espérense, no, tranquilos. Todo lo que están diciendo, no estoy diciendo que estos indios estén mintiendo, pero espérense un momento. Fue Josué quien apaciguó al pueblo y dijo, nosotros somos más que capaces. Mire, si hubieran dicho somos capaces, pero le pusieron un extra, como cuando la Biblia dice que en Cristo no dice que somos vencedores, dice somos más que vencedores. Ese extra, eso fue lo que hizo la diferencia. Nosotros, mire, y no es que estuvieran alardeando, pero yo creo que del peso de esas palabras era del peso que ellos tenían en las promesas de Dios. A veces uno tiene miedo de testificar, ay, porque el diablo, en cuanto hable la boca, el diablo me va a oír y me va a dar una buena zarandeada. Hermano, pero del tamaño del testimonio es del tamaño de la fe que tenemos en la palabra de Dios. Nosotros somos más que capaces de poseerla. Y el profeta repite, somos más que capaces. Quizá le hubiera dicho, Josué, ¿y tú pues, qué piensas que eres? ¿Qué vitaminas has tomado? ¿Qué piensas que puedes derrotar a los gigantes? No era asunto de eso, hermano. No era asunto de la mecánica, era la dinámica que estaba en Josué, esa fe en la promesa de Dios. Y quiero decirle que Dios honró eso, porque ahí hubo un corte. De los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb, que fueron los que tuvieron la actitud correcta. El hermano Branham dijo, la actitud mental correcta. No dice la actitud del corazón, la actitud de la mente. Porque al fin y al cabo aquí se decide lo bueno o lo malo. El profeta Dios dijo que la mente es la matriz del espíritu. Aquí es donde uno engendra, ya sea las cosas buenas o el pecado. Todo lleva aquí. Por eso el hermano Branham dijo, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido. El hermano Branham tomó ese dicho de Martín Lutero. Somos más que capaces. ¿Por qué? Escuche, porque él estaba viendo la promesa. Él era una verdadera simiente de Abraham. A pesar de cuál era la oposición, nosotros podemos poseer esa puerta porque Dios nos prometió la tierra. Ese es el segundo error. ¿Cuál fue el tercer error? Fatal. Cuando ellos pidieron un rey. En Primera de Samuel, el capítulo 8, el verso 4 al verso 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Rama era fue donde nació Samuel. Y mire, le presentaron un argumento. Oye, Samuel, tú has envejecido. Y eso nadie lo puede negar. Es parte de la naturaleza humana. Todos envejecemos. Y también es natural que a medida que uno envejece, uno va perdiendo facultades en todos los sentidos. Eso es, no nos vamos a escandalizar por eso, es la verdad. Mire, voy a decir esto, lo voy a decir con respeto, porque siempre tuve y sigo teniendo un respeto hacia un gran hombre de Dios que fue el hermano Galdona. Nadie puede negar que tenía un ministerio tremendo el hombre. Pero en sus últimos días, él tenía una especie como de, no quiero llamar Alzheimer quizá. El asunto es que, por ejemplo, él estaba platicando con alguien. ¿Usted cómo se llama, hermano? Fulano, tal, ¿de dónde viene? De tal parte. A los 5 minutos, oiga, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene? Ya le había dicho, le podían decir 5 veces. Al final de la trayectoria, lo traían en una silla de ruedas y lo ponían ahí en la plataforma. El hermanito, pues él sabía cosas que ya no, ni siquiera a lo mejor estaba consciente de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque es el desgaste. Ahora, todos vamos a eso. Cuando la Biblia habla de Elí, dice que Elí estaba envejeciendo.
Y por cuanto estaba envejeciendo, no se percataba de muchas cosas que hacían sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice. Pero vamos a Samuel. Estos hombres, estos ancianos fueron con el profeta, porque hermano, este no es un sacerdote como Elí, este es un profeta de Dios. ¿Y cuál es el argumento? Oye Samuel, tú has envejecido, pero al igual que Elí, tus hijos no van por buen camino. Para ellos, ese era un buen pretexto para decir algo, que era: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Mire, ellos le pusieron una referencia, así como los filisteos, los anaseos, todos los pueblos que hay alrededor tienen un rey, tienen un líder. Nosotros queremos uno así como ellos. Ahora, mire, mucha gente, incluso los estudiosos de la Biblia, ven esto como algo bueno. ¿Y nosotros por qué lo vemos distinto? Porque el profeta nos dijo realmente lo nocivo que es esto. Por eso aquí el hermano Branham lo pone como otro de los errores fatales. Nunca dijo que fue un acierto, oh, qué buena decisión. Él dijo que fue un error fatal. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire, Samuel, siendo un hombre de Dios, dijo y descontestó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, desde luego, su corazón se confundió. ¿Y a quién podía ir? A Dios. Y oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel. Mire, aquí hay algo importante. Dios, siendo Dios, es tan caballero que Él respeta nuestro libre albedrío. Todo lo que nosotros decidimos, nadie nos empuja a hacerlo. Bueno o malo, es bajo nuestro libre albedrío. El Señor vio lo que estaba en el corazón de los ancianos y del pueblo, ¿y qué le dice? No, yo voy a seguir siendo su rey, porque digo el profeta de Dios que Jehová es el rey de ellos. ¿Qué les dijo? Oye Samuel, mira, si ese es el sentir del pueblo, óyelos. Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren. Pero, porque Samuel, él pensaba, lo tomó como algo personal, que ya no lo querían como profeta. No, ellos no mencionaron nada aquí acerca del profeta, pero Samuel se sintió de esa manera. Pero dijo: no, mira, espérame Samuel, no, tú no te vayas a sentir agredido. No, mira Samuel, no te están rechazando a ti. Y el Señor asumió la responsabilidad de vida y le dijo: mira, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Hermano, eso es peor todavía. Si él hubiera dicho: Samuel, no te queremos como profeta, así que toma tu lugar y a ver qué haces, busca otro empleo o un oficio. No era asunto con Samuel. El Señor entendió. A él Samuel no le tuvo que haber explicado: mira Señor, ¿tú qué opinas? No, el Señor entendió y dijo: mira, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. ¿Para qué? Para que no reine sobre ellos. El hermano Branham dice en el sermón conferencia, predicado el 25 de noviembre del 60, párrafo 34, como Israel que cometió otra vez su error fatal, cuando rehusó a Samuel el profeta y quiso a Saúl el rey. Samuel los llamó, él les dijo: ¿les he quitado dinero alguna vez a ustedes? ¿Les he hablado algo alguna vez en el nombre del Señor que Dios no lo haya respaldado? Ellos no pudieron decir una palabra en contra. Dijeron: sí, tú no nos has quitado nuestro alimento ni nuestro dinero y todo lo que tú dijiste es correcto, pero de todas maneras queremos un rey. Mire, yo no sé aquí usar la palabra encapricharse cuando alguien quiere obtener algo y no dice: es que se encaprichó. Ellos se encapricharon con esto. Queremos un rey. No importa los argumentos que nos dé Samuel, queremos un rey, punto. Todo lo que tú dijiste es correcto, pero de todas maneras queremos un rey. Nosotros queremos ser como el resto del mundo, como las naciones. Y luego dice el profeta: lo obtuvieron. En las realidades infalibles del Dios vivo, predicó el 26 de junio de 1960, párrafo 136 al 141.
Y Samuel les dijo, él los reunió antes de que ellos eligieran a este rey. Dios era su rey y Dios es nuestro rey. Escuche, y Dios es nuestro rey. ¿Para qué queremos algo más aparte de Dios? Nosotros, no el pueblo de Israel, nosotros. ¿Para qué queremos algo más aparte de Dios? ¿Por qué un cristiano querría algo más que lo guiara aparte del Espíritu Santo? Hermano, estas palabras del profeta de Dios tienen peso, al menos para mí. ¿Para qué querríamos algo más? Yo no sé, yo no lo puedo entender. Y Samuel lo reunió. Él dijo, les quiero decir algo a ustedes. Dijo, ¿les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor que no haya sucedido? No. ¿Les he quitado alguna vez su dinero? ¿Les he rogado alguna vez por dinero? No, tú no nos has rogado por dinero, y lo que tú dijiste el Señor lo trajo a suceder. Sabemos eso. Él dijo entonces, ¿por qué están rechazando a Dios y quieren un rey? Ustedes quieren actuar como el mundo. Bueno, ya no había nada que hacer. Hasta el Señor mismo dijo, ¿quieren un rey? Dales un rey. Hermano, pero eso no quedó ahí. El Señor les advirtió. Porque mire, no, esto era cuestión, así que bueno, ya tenemos un rey, así como los demás pueblos, ya tenemos un líder, así como las de las denominaciones. Hermano, eso tenía sus consecuencias. Mire, y aquí en 1 Samuel, el capítulo 8, el verso 10 al 20, voy a leerlo casi de corrido. Aquí el profeta Samuel fue muy explícito al decir en las consecuencias de que tuvieran otro rey aparte de Dios mismo. 1 Samuel 8:10. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Eso nunca antes había sucedido. Se elegirá a capitanes de 1000 y a capitanes de 50, pondrálos asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Hermano, hasta aquí Israel no era la primera guerra que ellos la primera batalla que iban a tener contra aquel pueblo desde que salieron de Egipto. Precisamente con el primero que pelearon fue con Amalek. Pero aquí el Señor les está advirtiendo, ciertamente ustedes van a tener las mismas batallas, pero de ahora en adelante. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Hermano, ¿a qué le suena esto a usted? Que este individuo, todos que iban a escoger como rey, a todos, tanto hombres, damas, de todo no se iba a escapar. Cada quien tenía que estar al servicio del rey. Yo no encuentro ningún profeta, ni Moisés, ninguno de ellos, que alguna vez haya tenido esta clase de servilismo. Pero Samuel les está diciendo, asimismo tomará vuestras tierras y vuestras viñas. Y mire, antes era, voy a decirlo así, aunque no se oye bien la palabra, era material humano. Pero del material humano pasó a los bienes que ellos tenían. Ahora esto es lo que dice la Biblia. Asimismo tomará vuestras tierras y vuestras viñas y vuestros olivares y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mancebos y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Dijo, miren, esto es lo que les va a suceder. Y quizá para un tiempo van a estar satisfechos cuando tenemos nuestro rey, pero van a tener que pagar un precio. Y cuando ustedes sepan que el precio es tan alto que es difícil de pagar, entonces sí van a clamar. Pero como ustedes ya hicieron la decisión,
no los voy a escuchar. Ustedes por su propio criterio y su libre albedrío hicieron esa decisión, así que quédense con la decisión que han hecho. Pero el pueblo, mire, con todo y eso, ahora, ¿quién les está diciendo esto? Samuel. Ellos estaban todavía con euforia de que, ay, qué bueno, el Señor nos permitió tener un rey. Sí, y Samuel les dijo, sí, lo van a tener, pero esto es lo que les va a suceder. Pero aquel pueblo estaba en su mente eso, que con todo lo que Samuel les dijo, no quisieron oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, o sea, como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire, este pasaje bíblico es muy claro sobre las consecuencias que ellos tendrían al tener un rey. Primero, ellos ya no tendrían derecho a decidir de acuerdo a su libre albedrío, sino que su voluntad estaría sujeta a la voluntad del rey. Segundo, habría un sistema jerárquico. Mire, esto es malísimo y aquí en el mensaje es peor. El tener, ahora mire, por ejemplo, nosotros creemos en un ministerio quíntuple. Y yo quiero decirle, la Iglesia Católica también tiene su propio ministerio quíntuple. Tiene al Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos y finalmente el cura y después de ahí la grey. Pero la diferencia entre el verdadero ministerio quíntuple y el que ellos tienen es que el de la Iglesia Católica es un sistema jerárquico. El cura de la parroquia nunca va a estar por encima del Papa, mucho menos por encima del obispo. Este sistema piramidal viene la jerarquía de lo más alto a lo más bajo. Entonces, con ellos, con el pueblo de Israel, habría un sistema jerárquico de capitanes de 1000 y de 50, y el pueblo caería de ser un pueblo libre a ser un pueblo sometido a la voluntad de estos capitanes. Aquí se menciona 2 veces la palabra diezmar, lo cual es un mandamiento de Dios, desde luego. Pero esto indica que el énfasis estaría en que el afán o motivo del rey sería el dinero. Hermano, quizá nos estamos preguntando, ¿dónde habremos visto esto? Lo último, y quizá lo más grave, ellos, por su propia voluntad, desearon ser como el resto de las naciones, es decir, el resto de las denominaciones. Si en las denominaciones tienen un jerarca, nosotros también lo queremos. Si ellos tienen esto, nosotros también. Hermano, pero ese nunca fue el plan original de gobierno para ellos. El profeta de Dios dice en El Rey Rechazado, párrafos, predicó el 15 de mayo del 60, párrafos 69 al 70, pero el hombre quiere gobernar, y gobernar sobre el hombre, y el hombre quiere que el hombre gobierne sobre él. Allá en México tenemos un dicho que dice que no es culpa del indio, sino del que lo hizo compadre. Bueno, no sé si entienden el sentido. ¿Qué quiere decir? Que no era culpa del rey, sino de los que lo eligieron rey. No es culpa del líder, sino de los que lo aceptan como tal. Mire, y esto, hermano, esto que fue escrito miles de años atrás, uno lo puede traer al día presente, y a veces son las condiciones que prevalecen, no en la denominación, sino aquí en el mensaje. Y uno dice, bueno, ¿qué no habrán leído lo que el profeta dijo? Pues sí lo habrán leído, pero así como el pueblo de Israel, sí, Samuel, lo que tú dices está bien, pero queremos un rey. Le vuelvo a leer, pero el hombre quiere gobernar, y gobernar sobre el hombre, y el hombre quiere que el hombre gobierne sobre el hombre. Él no quiere tener a Dios para que gobierne. Así que este hijo de Cis, de nombre Saúl, era solo una respuesta a lo que ellos habían deseado. Y el grande majestuoso hombre, y él podía guiarlos en sus batallas y demás, pero sin embargo no era la manera en que Dios hace las cosas. Dios quería que su fiel profeta los dirigiera y hablara sus palabras a ellos. Hermano, si eso es lo que Dios quería ya, es lo que Dios quiere hoy, que su fiel profeta nos guíe y que nos hable sus palabras. ¿Para qué querríamos algo más que eso?
Por eso, mire, el mensaje mismo está en contra de las jerarquías humanas. En una exposición de las 7 áreas de la iglesia, en un resumen en el párrafo 34, dice, esto del clero, el clero se refiere al ministerio, por así decirlo. Escuche, esto del clero organizándose por grados jerárquicos. Este es el gran peligro, que haya una jerarquía. Ahora, yo entiendo también que en la iglesia local el Señor sí tiene una jerarquía. Por eso Él dijo, nosotros somos una organización. Localmente, ustedes son una organización. En el Tabernáculo de la Tercera en Cuautitlán Izcalli somos una organización. Mire, porque a veces está el otro extremo. No estoy hablando de una señora, no recuerdo el nombre, solamente recuerdo el apellido, que fue Montessori, que ella hizo una cierta línea de pensamiento en la educación, y las escuelas Montessori que se identifican en México, allá no tienen un programa y el niño entra y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Es un completo desorden, pero ella argumentaba que es la mejor manera de aprender. Pues yo no sé realmente con eso cómo van a aprender. Pero la iglesia, la novia de Jesucristo, no es una iglesia Montessori. Dios tiene un programa para su iglesia y localmente estamos organizados. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Tenemos una autoridad máxima local, que es el pastor. Arriba del pastor, el profeta dijo que el pastor es lo más alto aparte de Dios, segundo de Dios, dijo él. Ahora, dice, esto del clero organizándose por grados jerárquicos hasta llegar a una cabeza, a un presidente, es una manifestación, escuche, es una manifestación del espíritu del anticristo. Hermano, eso es para poner a pensar a cualquiera. ¿Cómo? ¿Un sistema jerárquico es una manifestación del espíritu de anticristo? Es el anticristo, el profeta ya lo dijo, no es uno tratando de decir, de calificar o etiquetar. Esto es lo que el profeta dijo. No importa cuán maravilloso y necesario parezca, es nada menos que el razonamiento humano tomando lugar de la palabra, y cualquier persona que esté en las denominaciones organizadas está en el mero centro del sistema de anticristo. Ahora, déjeme decirle esto para aclarar este detalle. Yo no estoy en contra de la gente, estoy en contra del sistema. Y yo le voy a decir en esta noche yo también. Mire, el último, y bueno, aquí estoy viendo el reloj, también para no extender más de lo que debo. El cuarto error fatal que cometió Israel fue cuando rechazaron a su Mesías. Porque ese error les repercutió y les repercute hasta esta noche. Mire, yo sé que ellos saben, porque conocen la historia, y yo he leído mucho de la historia escrita por rabinos. Ellos saben y lo conocen a lo mejor que nosotros muchos de los detalles históricos. Desde Tito, ¿no cree usted que ellos están ausentes y que por decir que son el pueblo dicen no, Tito no existió? No, ellos saben lo que pasó. Pero no solamente eso, sino que uno los viene rastreando a través de la historia y ellos mismos se llevan hasta el holocausto de Hitler. ¿A qué lo atribuyen? Pues no sé, quizá la mala suerte, pero no fue mala suerte, hermano. Eso tuvo un porqué. Claro, si uno se los dice, ellos nunca lo van a aceptar. Yo siempre he dicho que nosotros conocemos más de la Biblia que ellos, con el debido respeto, porque nosotros tenemos la palabra de Dios revelada. Ahora, voy a leer del propósito sextuple de la visita de Gabriel a Miguel, predicado el 30 de julio del 61, párrafo 54 al 56. Dice, ahora, oigan atentamente, vamos a Mateo 24, y aquí es donde, escuchen, aquí es donde Israel cometió su error fatal. Aquí es donde cometió su último pecado y la razón por la cual está en la condición de hoy. Mateo, el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo y el versículo 25 del capítulo 27. Comencemos con el versículo 21. Y aquí lo voy a leer como el profeta lo está leyendo. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y el profeta comenta, ahora recuerden, ese es Israel, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y el profeta dice, óiganlos. Todos dijeron, sea crucificado. Recuerden, ese es su Mesías, el cual Daniel dijo que vendría. Recuérdenlo de esta mañana en la lección aquí. Él sería cortado, mas no por sí, sino por algo, no por algo que él hizo. Y sigue leyendo la escritura. Sea crucificado. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho.
porque ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, y luego el profeta dice: entonces tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente, soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, ustedes a ver cómo les salen a eso. Oigan, aquí está el error de ellos, aquí está su pecado. ¿Cuál es? Dice: respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros. Hermano, pero le heredaron la culpa a sus hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Dice el profeta: ahí es donde ellos lo cometieron. Él estaba poniéndole fin al pecado por ellos. ¿Cómo poderle hacer otra cosa sino perdonarlo, sabiendo que él tuvo que cegarle los ojos para que nosotros pudiéramos entrar? Ellos fueron sus propios hijos clamando por su sangre, y ahí estaban cegados. Él sabía que estaban cegados. Mire, siendo que ellos pidieron la sangre de Jesús, es decir, que la culpabilidad de la muerte de él recayera sobre ellos, no solo se hicieron responsables ellos mismos, sino que también involucraron a sus hijos. Pero Dios todavía les dio una oportunidad, porque en el día de Pentecostés, la Biblia dice, bueno, había mucha gente cuando escucharon todo lo que sucedió, pero la Biblia es muy enfática que los que escucharon el sermón de Pedro eran judíos. A ellos les dice varones israelitas, no varones árabes, varones israelitas. Y él les dice a este Jesús, comienza a hablarles acerca de Jesús. Pero cuando ellos, los judíos, porque a ellos, en los versículos previos, son a ellos a los que Pedro está siendo responsables por la muerte de Jesús. Cuando ellos escuchan esto, la culpabilidad que tienen, o que Pedro los hace responsables, dice la Biblia que fueron compungidos de corazón los que estaban allí. Y entonces reconocen su culpa. Dijeron, bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Sabemos, admitimos que somos culpables, pero ¿acaso hay alguna posibilidad, una esperanza para nosotros? Y Pedro les dije, sí Señor, sí la hay. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, la Biblia no dice eso, pero si lo parafraseamos de esta manera, pero como ustedes también pidieron la sangre de Jesús sobre sus hijos, porque la promesa es para ustedes, pero no solo para ustedes, sino para sus hijos, aquellos que ellos habían comprometido en la muerte de Jesús. Pero no solamente para sus hijos, sino para los que están lejos. A mí me encanta, en una ocasión el hermano Brano estaba predicando eso y dijo, para los que están, les dijo, tan lejos como Chicago, porque él estaba predicando en Chicago esa noche. Pero no solamente esos, sino para todos aquellos nosotros que el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, mire, aquellos, voy a decirlo de esta manera, que no se acogieron a la amnistía, yo lo voy a llamar así, el profeta no usa esa palabra, a la amnistía que Pedro les dio, guiado por el Espíritu Santo. Ellos fue otra suerte lo que les sobrevino. Jesús ya lo había profetizado. Mire, Lucas capítulo 21 y Mateo 24 es un paralelo, tienen algunas variantes, pero yo en esta noche voy a irme muy rápido. Voy a tomar a Lucas 21:20, donde dice, y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, entonces saber que su destrucción ha llegado. Se dice que los cristianos, hermano, viendo el cumplimiento de las señales profetizadas por Jesús, huyeron a Pela, que es una ciudad griega, antes que fuera demasiado tarde. Mire, en tiempo vino mi señal, predicó el 18 de agosto del 63, párrafo 49 y 50. Ninguno de los cristianos fueron atrapados allí, porque ellos vieron la señal y huyeron. Jesús les había dicho. Dice, ven, ellos dijeron, aquellos que estén en la azotea no desciendan, o el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mire, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Mire, cuando el profeta de Dios nos dice que Mateo 24, que es donde Jesús está hablando, eso fue en el año 30. Incluso nos dice que fue un martes. Dice, fue un martes por la mañana cuando ellos le mostraron el templo, y dice la Biblia que tomándolos aparte, dice, fue el martes por la noche. Año 30.
Cuando esta profecía de Jesús, emitida en Mateo 24, se cumple, fue en el año 70, es decir, habían pasado 40 años, del 30 al 70. El hermano Branham dijo que 40 es número de juicio. Hermano, de aquellos que habían escuchado a Jesús, literalmente, incluso de los apóstoles, algunos para el año 70 ya no vivían. Pero entonces, ¿qué hizo? Que ninguno de los cristianos fueran atrapados allí, porque aquellos que escucharon de labio a oído a Jesús les transmitieron el mismo mensaje a su descendencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos no lo modificaron. Hoy en día también nosotros, Dios nos hace responsables que nosotros le transmitamos la misma antorcha a la siguiente generación. No desvirtuar lo que el profeta dijo, ni tratar de interpretarlo, mucho menos modificarlo. Dice, ellos dijeron: aquellos que están en la azotea no desciendan, o el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, sino que huya a Judea y oren para que vuestra huida no sea en el tiempo de invierno o en sábado, porque en el tiempo de invierno las colinas estarían llenas de nieve y en el día de sábado las puertas estarían cerradas, las puertas, y ellos serían tomados en esa condición. Ven, queremos llegar a eso muy pronto, de cómo Dios hace esas cosas si el Señor lo permite. Ahora fíjense, ellos oraron para que no fuera de esa manera. Jesús les dijo que oraran por eso, y ellos nunca atraparon a ninguno allá adentro. Se habían ido porque ellos miraron a la señal y se habían ido. Eso es todo el asunto. Mire, cuando ellos vieran que Jerusalén era rodeada de soldados, debían tener la seguridad de que se aproximaba su destrucción total. Mire, la historia confirma que bajo el régimen de Sexto Gallo, el ejército romano sitió a Jerusalén en el año 66 después de Cristo, y luego se retiraron. Pero mire, esto es importante. Pero nuevamente fue sitiada por Vespasiano 2 años después, y la destrucción continuó hasta que Tito le dio el tiro de gracia en el año 70 después de Cristo. Hermano, pero los discípulos ya estaban advertidos que cuando vieran la ciudad rodeada de soldados, que su fin estaba cerca. Fue por esa razón que los cristianos, seguros que de las palabras de Jesús, interpretaron bien las señales. Mire, ¿qué es interpretar? Es codificar correctamente lo que uno escucha. Y lograron escapar de la ciudad antes de que ésta fuera destruida. ¿Qué fue lo que no supieron? ¿O qué fue más bien de aquellos que no supieron o no quisieron interpretar las señales? En tiempo de una señal, párrafo 60. Fue difícil para esos judíos creer. Ellos dijeron: vengan ahora, hermanos, veamos que nuestro Dios está con nosotros, y entraremos en el templo y ahora oraremos y permitiremos que el Santo Padre fulano de tal y el Santo Padre fulano de tal nos guíe en oración. Cierren las puertas. Y Tito se posicionó y se mantuvo allí por cerca de 1 año y más, en guardia, y los mató de hambre. Ni siquiera uno de ellos logró salir de la ciudad, y ellos murieron de hambre. Y cuando él entró y derrumbó los muros, la sangre brotó y corrió como ríos. Ahí es donde él masacró todo lo que estaba dentro. Mire, aquella decisión que parecía muy espiritual: hermanos, vamos a ir al templo de Jehová, vamos a orar para que Jehová nos libre de esto. Jehová ya no los iba a librar, porque él ya había hablado su palabra, y él no podía cambiar su palabra. Y escuche lo que dice más adelante. Ahora, el ángel del Señor profetizó de eso allá en el Antiguo Testamento, y que eso sucedería. Y esos ministros, quienes debían estar enterados de aquello y decirle a la gente al respecto, y en vez de eso, cuando Jesús se paró entre ellos ni siquiera lo conocieron a él. Ahora, el profeta dice que el ángel del Señor lo había profetizado. ¿Qué es lo que profetizó el ángel? Mire, en Deuteronomio, el capítulo 28, versos 52 al 53 dice: y te pondrás cerco en tus ciudades hasta que caigan tus muros y encastillados en que tú confías. En toda tu tierra te cercará, pues en todas las ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. Hermano, pero lo más grave está en el siguiente versículo, en el 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro con el que te angustiará tu enemigo. Mire, yo siempre he pensado esto. La Biblia no lo dice, pero el hermano Branham dice esto. Dice él que cuando los judíos escucharon que Jesús dijo: el que no coma mi sangre y beba, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida.
Ellos interpretaron mal eso. El profeta dice que ellos dijeron, es que este hombre quiere que bebamos su sangre, quiere que seamos vampiros. Pero ahí no termina todo. Dice, quiere que comamos su carne, quiere que seamos caníbales. Hermano, ¿quién iba a pensar que el pueblo de Israel, que no ni siquiera se atrevían a acercarse a un puerco? Usan esa palabra aquí, cerdo, a un cerdo. Ahora son caníbales. ¿Quién lo puede pensar? Ahora, esto no era alguien diciendo algo de mala fe hacia ellos, era Dios profetizando lo que iba a suceder. Mire, lo que el Señor había profetizado era algo muy crudo y terrible. Mire, por eso el Señor, aquí mismo en Lucas dice, entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mire, en el tiempo de Jesús, Palestina estaba dividida en tres partes: en Judea en el sur, Samaria en medio y Galilea en el norte. Cuando los judíos o los discípulos percibieran que ya estaba cerca la destrucción de Jerusalén, los que estuvieran en las ciudades, pueblos y aldeas de Judea debían huir a las montañas, donde podrían refugiarse en cavernas y cuevas. Por causas hasta ahora desconocidas, hasta el día de hoy, a los historiadores, el general romano Sesto Gallo, del cual yo mencioné, después de tomar una posición de Jerusalén, se retiró sin capturar toda la ciudad, lo cual dio a los cristianos la tregua que necesitaban para escapar. Tremendo. A los que estuvieran en el campo se les advierte que se queden allí en un lugar seguro, en vez de ir a entrar a la ciudad y morir a filo de espada. En el verso 23 de Lucas 21 dice, mas hay de las preñadas y las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Jesús expresa la compasión que él sentía por las madres con niños de pecho y con las que estuvieran por dar a luz, porque no estarían en condiciones de huir, de soportar los rigores de la intemperie o los martirios del sitio. Hermano, fue tanta el hambre durante el sitio de Jerusalén que Josefo cuenta que muchas casas quedaron llenas de cadáveres de madres y niños que perecieron de inanición. Hubo madres que les quitaban el bocado a sus hijos. Hermano, pero ahí no terminó todo. Incluso Josefo habla del caso de una mujer, María, hija de Eleazar, de una familia ilustre y adinerada, quien cocinó a su hijo y se lo comió. Los dolores indescriptibles de las mujeres durante el sitio de Jerusalén fueron descritos y predichos por la palabra. Mire, voy a tomar solamente esta escritura y dos citas del profeta y termino. En Deuteronomio, el capítulo 54, Deuteronomio capítulo 28, versos 54 al 57. Yo esta versión que le voy a leer, la voy a leer de la Reina Valera contemporánea, porque habla un mensaje más claro. En esencia es el mismo, pero lo habla con más claridad. Dice, le voy a leer Deuteronomio 28, 54 al 57. Aún los más sensibles y delicados de tus hombres morarán con malos ojos. Aún los más sensibles y delicados de tus hombres mirarán con malos ojos a su hermano y a la mujer amada y al resto de sus hijos que le queden, y no querrá compartir con ellos la carne de sus hijos. Usted ha visto, por ejemplo, un documental donde están algunas hienas ahí comiendo de un cuerpo muerto, y que se acerca a algún otro y lo primero que hacen es mostrar sus colmillos. Imagínense usted esto, ya no siendo mostrado por animales salvajes, sino por seres humanos, y más asombroso todavía por judíos. Hermano, yo con esto no estoy tratando de denigrarnos a ellos, es lo que el Señor está diciendo de ellos. Y no querrá compartir con ellos la carne de sus hijos, porque durante el asedio será tal angustia con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades, que la gente se comerá a sus propios hijos por no haber ya nada que comer. La mujer más tierna y delicada entre ustedes, que por ser tan tierna y delicada jamás intentaría posar la planta de su pie sobre la tierra, mirará con malos ojos a su esposo amado y a su hijo y a su hija. Y hasta al hijo que acaba de dar a luz se los comerán a escondidas, pues durante el asedio de tus ciudades y en medio de la angustia y opresión del enemigo habrá carencia de todo. ¿Quién dijo esto? El Señor. Mire,
esto que nosotros estamos escuchando aquí, aun si antes o no le habíamos prestado mucha atención, esto es lo que el profeta nos dijo. En el sermón Preguntas y Respuestas número 1, predicado el 23 de agosto del 64, párrafo 37 al 38. Ahora Jesús les había dicho a ellos, Jesús les había dicho que ellos iban cuando viereis a Jerusalén cercada con ejército, entonces el que esté en el campo no regrese a la ciudad a recoger su saco, a tomar algo de su casa, no regrese a la ciudad en lo absoluto, sino que huya a Judea, porque habrá un tiempo de angustia cual no había desde el principio del mundo. Y todo eso vino a cumplirse en los días cuando el general romano Tito sitió a Jerusalén, quemó la ciudad y hubo únicamente y mató tanta gente que la sangre fluyó fuera de las puertas y corrió afuera de las calles. Él la sitió. Y no sé cuántos años fueron. Él tomó a sus ejércitos y subió y acampó alrededor de la ciudad, y aún el pueblo. Las mujeres hirvieron a sus propios hijos y se los comieron. Comieron la corteza de los árboles y la grama del suelo. Eso fue por haber rechazado la palabra. Eso fue lo que lo causó. Y entonces, ahora aquellos que habían recibido la palabra, como Josefo, el gran historiador, escribe, él los llamó caníbales. Él dijo que ellos estaban comiendo el cuerpo de un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien Pilato crucificó, y ellos salieron en la noche y robaron su cuerpo, y esta gente lo sacó fuera y lo cortó en pedazos y se lo comieron. Ellos estaban tomando la comunión, ven ustedes, ellos no sabían. Eso era solo una fábula que andaba, como la que tienen hoy en día acerca de nosotros y el resto de los cristianos, ven ustedes. Por último, en las 10 vírgenes y los 144,000, predicado el 12 de diciembre del 60, párrafo 64. Ahora, eso fue en los días después de nuestro Señor, cuando Él los advirtió de eso en Mateo 24. ¿Cómo es que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, no descienda de la azotea, o el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas vaya a Judea? Josefo da los escritos de eso y cómo huyeron, y los únicos que escaparon, escuche, los únicos que escaparon fueron los que tomaron las palabras del Señor Jesús. Y cuando vieron a los ejércitos rodear, y Tito en el año 96 después de Cristo, cuando vieron a Tito rodear las paredes de Jerusalén y los encerró a todos allí, ellos se comieron la hierba del árbol, se comieron la corteza de los árboles, se comieron la hierba de la tierra. Ellos sin lugar a dudas cosieron los hijos los unos de los otros y se los comieron. Los mataron de hambre, solo los dejaron allá adentro, y finalmente entraron allí y masacraron hasta que la sangre corría por la puerta como un charco que bajaba, arroyos de sangre que corrían por la puerta. Ellos quemaron el templo, derribaron sus paredes, y allí está hasta este día. Ahora, si uno estudia la historia judía, hermano, esto fue apenas el comienzo. Digámoslo así, voy a poner de esta manera, ya estoy terminando. Es como si esa deuda que ellos contrajeron la estuvieran pagando en pagos. ¿Entienden eso? Da un pago, el primer pago fue en el año 70, pero ahí no terminó todo. Y ay, por fin, después del año 70 vivieron en paz. Claro que no. Uno registra la historia en el año 165, la revuelta de Masada. Cada una de esas cosas eran pagos que Israel estaba aportando. ¿Cuándo fue cuando ellos liquidaron, voy a decirlo así, la deuda? En el Holocausto. Y sin duda alguna que ese fue el pago más doloroso y más costoso, porque costó 6 millones, 4 millones y medio de adultos y 1,5 millones de niños. Fue entonces, escuche, fue después del Holocausto, no antes, cuando el Señor les proveyó una tierra. Porque ahora la sangre que ellos habían pedido, la deuda, había quedado saldada, porque ellos pidieron sangre. Y eso fue, ok, ustedes quieren sangre, está bien, yo acepto ese trato que ustedes quieren hacer conmigo. Hermano, entonces, estos fueron los 4 errores fatales de Israel. Pidieron una ley, se rehusaron en Cades Barnea a poseer la tierra, eligieron un rey y rechazaron a su Mesías. Pero esto último le sigue repercutiendo hasta hoy en día.
hasta que ellos, este mismo mensaje que usted y yo estamos creyendo, regrese a ellos, y entonces el ciclo se habrá terminado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradezco, Señor Jesús, por permitirme hablar estas cosas a tu pueblo, Señor. Padre, yo hice lo mejor que pude, pero también me pude haber equivocado en algo, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tu pueblo no tome lo que me equivoqué, pero que sí tomen aquello que es tu palabra, que es tu mensaje, Señor, porque eso, ahí no hay margen de errores, eso es certero y exacto, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en esta noche tú nos permitiste, Padre Celestial, oh Dios, examinar, Señor, esos 4 errores fatales que cometió tu propio pueblo, Señor. Y sin duda alguna, Dios, lo que ellos cometieron en lo literal es como una sombra para que nosotros no lo cometamos, Señor Jesús. Te agradezco, Padre, la confianza de nuestro amado hermano Darío, pastor de este lugar, al permitirme tomar su púlpito, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.